Bueno, vamos a analizar el caso del perceptrón general, es decir, el caso del perceptrón que admite una función de costo j derivable y una función sigmoidea también, una función de activación f que también puede ser derivable. Bien, básicamente lo que queremos, vamos a utilizar el método que ya es tradicional, que es encontrar el gradiente de j, es decir, la máxima de variación de j, y moverme en forma contraria al gradiente, es decir, en dirección de la máxima variación negativa. Es decir, mis pesos nuevos, ¿sí?, yo los voy a ir recalculando como mis pesos viejos menos una constante de aprendizaje por mi gradiente de j. ¿Y qué es mi gradiente de j? Bueno, yo quiero saber cómo es la derivada parcial de j con respecto a los wi para poder calcular el gradiente en j. Para ello, lo que vamos a hacer es vamos a meter la derivada parcial adentro de la sumatoria en j, ¿sí? Por ser la derivada parcial una función lineal lo podemos hacer, y nos va a quedar esto por la derivada parcial de z supramu menos o supramu al cuadrado dividido y peso wi. Bien, una vez que hacemos esto, bueno, básicamente lo podemos volver a descomponer. Nos queda la sumatoria en mu de la derivada. A esto de acá lo vamos a llamar el error para el patrón supramu, ¿sí? Ese error para el patrón supramu básicamente lo podemos expresar de la siguiente forma, ¿no? Podemos poner para la derivada, podemos poner que es la derivada del error al cuadrado con respecto al error por la derivada del error, que ahora sí lo vamos a escribir como z supramu con respecto a o supramu, no al cuadrado, ¿sí?, que ya lo derivé con respecto a o supramu. Estoy aplicando la regla de la cadena, nada más que eso, por la derivada de o supramu con respecto a h supramu, es decir, el valor que tomo h cuando yo calculé la salida. Acá puse mi patrón de entrenamiento mu, calculé h supramu y en base a eso calculé o supramu. Bien, acá yo lo estoy analizando para el patrón mu particular, así que tengo que saber cuánto vale h supramu y la derivada de h supramu con respecto al peso wi. Bien, y esto básicamente lo podemos escribir fácil. Esto vale 2 por e. Esto, siendo que mi salida deseada no varía con o supramu, básicamente me queda menos la derivada de o supramu con respecto a o supramu, que es 1, o sea que me queda menos 1. Acá tenemos la derivada de o supramu con respecto a h, es decir, la derivada de o supramu con respecto a h. Eso es f', ¿sí? Esta es f, es lo que vincula h con o, y eso es f' evaluado en h supramu. Y esto se puede mostrar muy fácilmente que vale psi sub i. Bien, entonces básicamente la derivada de j con respecto a wi nos queda que es la suma desde mu igual a 1 hasta m de 2 por el error supramu, ¿sí?, o sea, el error para ese patrón en particular, por menos 1 por f' de h supramu por psi sub i supramu. O sea, la derivada de j con respecto a wi es la suma de 2 veces el error de cada uno de los patrones mu multiplicado por menos 1 por f' de h supramu
por cada uno de los valores de las componentes de psi supra mu, y con esto yo puedo finalmente calcular el gradiente de J. Bien, y una vez que tengo el gradiente de J, puedo calcular esto, incluido el menos, que básicamente es el delta W, mi vector delta W. Bueno, entonces ya tenemos esto. Ahora las opciones. Básicamente tenemos una opción 1, que es dejar los W fijos. Para los W fijos yo voy poniendo cada uno de mis patrones psi supra mu, y en base a eso, a medida que voy poniendo los psi supra mu, voy calculando mi error supra mu. Para eso tengo que evaluar mi salida o supra mu, mi error supra mu, y mi f' de h supra mu. Una vez que hago eso, ya estoy en condiciones de llenar todos los términos de esta sumatoria y calcular el gradiente de J. Esto es equivalente a aplicar el método de gradient descent, como lo vimos, en la superficie de error J, para lo cual, antes de hacer una modificación a los W, yo tengo que ingresar a mi perceptrón con todos los patrones de entrenamiento, lo cual puede ser un poco costoso con respecto al cálculo computacional. Hay una opción 2. La opción 2, básicamente yo elijo, tomo un patrón mu. Para ese patrón mu calculo el error supra mu y el f' de h supra mu, y para ese patrón mu en particular yo calculo cuánto vale el vector delta W, de esta misma forma, solo que ahora mu va a ser de un solo valor, y calculo este delta W y puedo actualizar mi W old. Bien, para terminar, lo último es barajar la opción intermedia, que es agarrar un conjunto o un subconjunto de patrones de entrenamiento del total y aplicar la opción 1. ¿Sí? Este método de acá es lo que vimos como Stochastic Gradient Descent. El método 1 es aplicar Gradient Descent, y si yo aplico el método 1 con un subconjunto de patrones, no con todos, es decir, ahora mi sumatoria no va de 1 hasta m, sino que va entre dos índices de los patrones, o sea que va a tener una cantidad de términos menor. Ahí voy a estar aplicando mini batch gradient descent. Y estos son las tres formas, los tres métodos que yo tengo de minimizar mi función de costo.